Cuando pensamos en las familias más famosas de la televisión, rápidamente hay varias que se nos vienen en la mente, entre ellas la familia Simpson, la familia de Peppa Pig, que por cierto fue noticia en el Reino Unido que mamá cerdita estaba embarazada, la familia Hey, como que si te enseñan un bebé. la familia de Malcolm, los Joestar, la familia Peluche, pero ante todo estas familias están conformadas por personas casi que completamente normales, o sea si se metían en situaciones medianamente cuestionables, pero no eran enteramente criminales, pero hay una familia en especial la cual se caracteriza por justamente lo contrario, una familia que en lugar de pasar tiempo unida como normalmente una familia lo haría, una familia resolviendo sus conflictos, y puteándose con palos de escoba por los terrenos del abuelo, en lugar de eso son una familia de narcotraficantes asesinos y sicarios que se agarran a plomazos por los terrenos de su tío. We all did together. No! Salamanca did. Salamanca money. Salamanca blood. You have to calm down. That hacienda, I pay for it. And you treat us like dogs. Los Salamanca son una familia de origen mexicano que actúan como principales antagonistas durante gran parte de Breaking Bad, y la precuela de la misma Better Call Saul, teniendo como uno de los principales exponentes de esta familia al recordado Tuco Salamanca. Oh! Damn, man, look at that, look! Whew. Un hombre joven con problemas de ira, el cual se caracterizaba por estar todo puto locote y por ser tanto mental como emocionalmente el menos capaz de su familia, pero al igual que todos los demás, destacando por su brutalidad y valentía. Aunque más que valiente podemos decir que Tuco estaba bien pendejo. Hasta el punto que no media el peligro de sus acciones cuando se ponía todo pinche chango. Este forma parte del cartel de Don Eladio junto al resto de los Salamanca importantes, siendo Tuco uno de los principales encargados de la distribución de metanfetamina en el norte de la zona del cartel. Desde el primer momento en que lo conocemos decimos, putos pendejos en qué puta mamada se vinieron a meter, pues tan pronto como uno de sus secuaces dice algo que a Tuco no le gusta por alguna razón el vato todo puto erizo le mete una verguiza, siendo el tipo uno de sus esquibidis, y más tarde en el capítulo nos confirman que el cabrón se murió. Así que desde allí ya podíamos saber que a Walter y al saco de boxeo ya se los cargó todo lo que es la chingada. Mientras que en Better Call Saul, vemos a un Tuco un poco más permisivo, pues unos estafadores insultaron a su abuelita, y Tuco como el caballero que es les metió una santa verguiza, luego casi también se pute a Saul, se los llevó sepa tu puta madre donde y allí buscó una manera de hacerlos pagar, pero Saul lo convenció de solamente partirles las piernas. Cabrón, eso nos confirma la calidad del trabajo de Saul. Si Saul te puede salvar de esta puta máquina de chingarle a madre, claro que es el mejor abogado de todos. El vato estaba tan puto loco que cuando pensó que la DEA estaba detrás de él, secuestró a Walter y a saco de boxeo Pinkman llevándolos a una cabaña en medio del desierto. Junto a su tío, pensando en llevarse a Walter y Jesse a México para que continúen trabajando para él, pero claro que ellos no se irían así como así. Primero trataron de colocar meta adulterada en su comida, y luego de alguna manera acabaron metiéndose una puta vergüenza entre todos, menos el paralítico porque, pues no mames. Y Tuco aún con un balazo logra aguantar de muy buena manera, pero al final los protas logran escapar, y al poco tiempo llega Hank que ni en cuenta, y bueno Tuco termina muriendo a manos del más capo de toda la DEA y de los mejores personajes de la serie, y el que piense lo contrario, pues no hay pedo, para existir opiniones basadas tiene que haber opiniones pendejas. Así es, Tuco termina muriendo. No es como que todos ya sepamos a la verga. Irónicamente es de las pocas muertes de Salamancas en las que Gustavo no está involucrado. Es en este momento en donde vemos cuál es la mayor debilidad de los Salamanca, y es que son confiados de a madre. Tuco tiene fe ciega en que Walter y saco de boxeo Pinkman le son leales, e incluso cuando se demuestra que no y Tuco les va a meter la turboverguiza de sus vidas, el vato sigue confiado en que es capaz de agarrarlos a los dos a vergazos él solo, razón por la cual termina en un pozo y eventualmente baleado. Ahora, un pequeño ejercicio, es decir, que hay que rellenar.
Vamos a repasar las cualidades de cada Salamanca, ya sea su personalidad, forma de actuar, etc., para definir en qué arquetipo de villano terminan encajando. Claro, algo que hay que mencionar es que cada arquetipo puede ser conocido de forma muy diferente o tener otros nombres, así que no anden chingando si menciono a uno diferente a como ustedes lo conocen. La realidad es que Tuco Salamanca es muy fácil de describir, encajando en el arquetipo del loco. Tuco justamente se caracteriza por ser alguien sumamente errático al momento de pues existir. Sobre todo cuando anda bien periqueado, pero incluso sin estarlo Tuco ya era capaz de verguear a un viejito random o meterle una putiza al saco de boxeo en 2 ocasiones. Tuco se caracteriza por ser un personaje, si bien no muy carismático y muy consistente, lamentablemente por problemas de agenda, el actor no pudo estar muy presente en la serie, pero afortunadamente teníamos Salamanca para rato. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed. Los siguientes miembros de la familia que conoceríamos serían los primos Salamanca. Los primos Salamanca, Marco y Leonel, son unos de los villanos más reconocibles del mundo de la televisión, y es muy claro el porqué de esto. Su escena introductoria rápidamente se volvió una de las más icónicas de todo Breaking Bad. Los primos Salamanca, a diferencia de Tuco, no se encargan de la distribución de droga, sino que estos son sicarios, y no cualquier puto sicario, sino que eran las putas vergas más paradas de todo el cartel de Don Eladio, y otra cosa que los diferencia de su primo es que a diferencia de él, que es sumamente expresivo, los primos Salamanca mantienen un constante rostro de póker. Ellos aparecerían por primera vez en el capítulo. No más. Aquí ya espanté a la mayoría de la audiencia. Así al chilillo ya me olvidé que andaba diciendo, perdónenme la vida, sé que no soy un buen fan de Breaking Bad. En una escena en donde vemos a un grupo de pobretones arrastrándose por el piso, todos pinches jodidos a poco no raza. Es allí cuando vemos 2 hombres pelones, en forma, musculosos, sumamente altos, que no hablan porque su meguín grupal no se debe de romper, los cuales comienzan a arrastrarse en conjunto a la demás plebe. Y cuando llegan a su destino nos damos cuenta que aquel lugar al que se dirigían era un altar a la Santa Muerte en el cual colocaron el mítico dibujo de Walter Blanco, a.k.a. el Heisenbergas. Dejando claro que estas 2 máquinas de matar se dirigen por Walter y mucho más relevante, van por Hank Deidad. Lo siguiente que sabemos de ellos es que están pasando la frontera en un camión, y cuando otro mojado se da cuenta que son del cartel, los vatos mandan para el lobby a todos en el camión y luego lo explotan. Hijos de su chingada madre, todavía no dicen ni siquiera una palabra. Una escena que me gusta mucho de estos hermanos es la escena de su niñez con don Héctor Salamanca, en donde ambos niños están peleando, claro, de una forma mucho más violenta que los niños normales, pero nada fuera de los estándares Salamanca. Al menos hasta que uno de los primos le desea a otro la muerte. Lo superarás. ¡No, lo odio, lo deseo muerto! Es allí cuando el patriarca de la familia agarra a uno de los hermanos comenzando a ahogarlo, causando que el niño lo comience a golpear para ayudar a su hermano. Y al lograr liberarlo, don Salamanca los mira desde arriba para pronunciar su mítica frase. La familia es todo. Estos 2 rápidamente se hacían ver como las mayores amenazas hasta el momento y claro que lo eran, cabrón hasta putas Gustavo se cagaba las patas cuando estos vatos se hacían presentes, y lo que ante todo los hacía perturbadores era esa, más que extraña aparente falta de humanidad en su accionar, eran pocas las veces que los veíamos hablar, y muchas menos las veces que los veíamos expresar cualquier cosa, pues los vatos tenían cara de culo casi que todo el tiempo. Por no mencionar la forma tan fría con la que trataban la muerte, sobre todo con las cosas tan horribles que hacían, como lo de Tortuga, ellos simplemente matan, no parecen sentir nada y en caso lo hagan esas emociones están ocultas en lo más profundo de sus corazones. Probablemente Héctor encargándose personalmente de deshumanizarlos.
Siento que me puse muy seinen, aquí un momo para romper la tensión. Hey yo, Mr. White, I got drip, bitch. Just say that's physically impossible. You and I both know that you don't have to. Oh God. Son máquinas de matar frías y calculadoras, pero esto no significa que sean perfectos, pues por más que los compare con una máquina, ellos son humanos y aún peor, ellos son salamancas, y sufren de los mismos defectos que el resto de su familia. Antes de tratar de acabar con la vida de Walter, los primos Salamanca deciden ir por el hombre que terminó con la vida de Tuco. Hank sería emboscado y realmente no la hubiera contado, pero un minuto antes de ser atacado, Gustavo le advertiría del peligro, de esa manera ayudándolo, logrando aplastarle las piernas a uno de los hermanos. Sin embargo, recibiendo varias heridas de bala en el proceso, fue allí cuando el hermano restante, al ver a Hank tan acabado, decidió cambiar el arma por un hacha para terminarlo, lo cual le dio tiempo a este último para el otro primo, si bien no moriría allí, sí terminaría muy mal herido y en el hospital, en donde luego de una operación para salvar su vida, nos regalaría una de las escenas más perturbadoras de la serie. Finalmente, este también terminó muriendo a causa de Gustavo, quien usando a un médico infiltrado, acabaría su vida con una inyección letal. Ay cabrón, pero qué triste, pero, por otro lado, aunque es todo un chat, ya se bajó él a 3 salamancas, este sí es otro pedo. Los primos Salamanca fueron dos personajes los cuales lo que los volvía tan recordables era lo poco que realmente interactuaban. Lamentablemente, como ya vimos, la confianza les terminó ganando y perderían una batalla que ya estaba casi que ganada. Cada que aparecían sabías que alguien podía morir, la sensación que los primos dan es la de heraldos de la muerte. Algo muy acorde con lo que son sicarios del cartel de Don Eladio, pero realmente lo sientes como algo mucho más fuerte, pero no se siente de esa manera solo porque son asesinos, sino por todo lo que los rodea. Su vestimenta tan elegante y en su mayoría oscura te hace pensar en un velorio. Y la forma tan ritualista en la que se dirigen a la Santa Muerte los hace ver tan faltos de una manera tan poco humana. Los primos Salamanca siempre me parecieron los más sencillos de clasificar, y es que estos entran perfectamente en el arquetipo de la fuerza de la naturaleza, o los persecutores. Los primos son dos fuerzas imparables los que lo único que les importa es cumplir el objetivo que les fue asignado, y para esto son capaces de hacer lo que sea sin sentir nada, y justamente esto es algo que caracteriza a este arquetipo, son enemigos que no sienten nada por las cosas que hacen, simplemente las hacen. La idea de que estos dos encajan en el arquetipo de la fuerza de la naturaleza viene de la mano con su relación con la muerte y cómo el fandom tiende a referirse a ellos como heraldos de la misma. Y ya que hablamos de la clara falta de humanidad en los personajes de los primos, no viene de más que mencionemos al que es para la gente el personaje más inhumano de esta familia de monstruos. Cuando la gente habla de él, y me refiero a los fanáticos, he escuchado que lo describen de varias maneras, pero ninguna de estas tan acertada y aceptada en el fandom como el mismo diablo. Paca, 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 paca en mi caballo. Paca, 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 paca en mi caballo. Hey guys, I come in. Paca, 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 paca Told you en to mi be back. caballo. Nice. Paca, 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 paca en mi caballo. Again. Mi caballo es el mejor por su Nobody. paso. Lalo Salamanca, alias mi viejo güey, no aparece en Breaking Bad, siendo un personaje exclusivo de la precuela Better Call Saul, en donde nos lo presentan tras que el plan de Nacho para deshacerse de Héctor resultará ser un éxito. Parecía que ya nada podría mal ir sal, y con Tuco inhabilitado y siendo un área en el que los gemelos no se especializan, era claro que Nacho había ganado. O eso pensamos hasta que conocimos al nuevo miembro de la familia.
conociendo cómo son los Salamanca tenemos expectativas muy claras de lo que sería el nuevo miembro de la familia, pero finalmente, cuando Nacho lo tiene de frente, este energético hombre rompe todas las expectativas que nos habíamos hecho como un hombre bastante carismático el cual atiende la taquería, es especialmente carismático y buena onda, por no mencionar que es alguien sumamente alegre y energético, pero no hay que olvidar que este tipo es parte del cartel, y peor aún, es un Salamanca. La realidad es que Lalo llegó tras el atentado contra Héctor, convirtiéndose en el nuevo capo en reemplazo a su tío. Uno de los líderes del cartel de Juárez, el cual protegía los intereses de su familia y que todo saliera según los planes con el negocio de la droga, por no mencionar que era él el que siempre le tenía el ojo a Gustavo, pues prácticamente nadie de los Salamanca confía en él. Desde el primer momento sus acciones tienen como única intención chingar a Gustavo, pues sabe lo que su tío le hizo a los Jotos hermanos, o ahora el Joto solitario. Estuvo en ocasiones a punto de descubrir lo que Gustavo escondía, haciendo lo que sea para descubrirlo, e incluso irrumpiendo en un negocio de la forma más pijuda posible. Aquí quiero dejar algo muy claro, y es que los personajes de Breaking Bad y Better Call Saul son humanos, no nada más que eso, personas que no tienen demasiada fuerza o capacidades más allá de lo normal. Si está bien, a veces los verás aguantando balazos, pero pues no mames, ¿quién no aguanta unos cuantos balazos? Puro joto no aguanta balazos. Pero Lalo es muy diferente, de lo cual nos damos cuenta en el momento en el cual irrumpe en la trastienda, destrozando el techo y matando al empleado. O cuando encuentra el auto de Saúl en el desierto y pega un salto rompeespaldas como si nada. Por no mencionar la escena de los asesinos de Gustavo, justo cuando pensamos que era el final de Salamanca consigue escapar, y cuando pensamos que lo dejaría todo y se iría decide dar la vuelta, los 7 hombres más peligrosos de todo Tultepec, Perú York, armados hasta los dientes versus el hombre más temido de toda su casa. Justamente hace unos minutos Lalo y Nacho tenían una plática tranquila e incluso algo sentimental, pensamos que la muerte de Lalo estaba cerca, pero nos dimos cuenta de que no. Lalo Salamanca acabó con la vida de los 7 asesinos, tras lo cual se hizo pasar por muerto, dejando sacado de onda a Gustavo, porque no mames como chingados que se murieron todos los sicarios y la víctima. Fue así como Lalo viajó para averiguar los planes de Gustavo y luego vivió en las alcantarillas por varios días, sin siquiera despeinarse mientras seguía investigando a Gustavo. Momentos como estos en los que vemos las capacidades sobrehumanas de Lalo son de las cosas que más disfruto. No puedo estar más de acuerdo con la descripción que la gente da de este personaje. Lalo es el mismo demonio, pero al igual que los demás Salamanca tiene un problema: Lalo es sumamente confiado en sí mismo, razón por la cual Gustavo tuvo la oportunidad de acabarlo. Una cosa importante de mencionar es la forma en que Lalo se trata de mostrar frente a los demás. Cuando él está con Saúl le menciona que por lo ocurrido en su casa una gran cantidad de gente significativa para él y además inocentes terminaron muriendo, hablando como si ellos le importaran, algo realmente un poco contradictorio, pues justamente aquello que más destaca de Lalo es su falta de empatía. Luego del intento de asesinato por los sicarios de Gustavo, Lalo va a visitar a una familia a la que en un pasado había ayudado, pero ahora asistía a ellos con un solo motivo: necesitaba que pensaran que había muerto, y para eso era necesario un doble de cuerpo. Toda una familia asesinada por Lalo, y no sería la primera ni última vez que lo veríamos cometer actos de este tipo, pues antes ya habíamos visto cómo acababa con un joven empleado para conseguir información, o cómo acababa con Howard por ninguna razón y sin siquiera verlo a los ojos, y claro, sin olvidar cómo hablaban de lo que su tío le hizo a uno de los Jotos hermanos sin ningún remordimiento, e incluso soltando una carcajada luego de mencionarlo. Lalo es un monstruo muy a la antigua, capacidades sobrehumanas entre las que destacan su inteligencia y fuerza, y ya que hablamos de películas de terror, es apropiado mencionar que Lalo en varias ocasiones se muestra literalmente como el enemigo de un slasher. La escena del bosque es una de las más reconocibles, una iluminación completamente diferente a todo lo que alguna vez hubiéramos visto, iluminación completamente fría mientras vemos como Lalo se acerca con aquel carisma que tanto lo caracteriza para luego comenzar una persecución con arma en mano.
Y justo cuando creíamos que Lalo había sido derrotado de un hachazo en el vientre, el tipo consigue salvarse y quitarle el hacha a su enemigo, cercenándole la pierna. Luego de lo cual tenemos la escena de Lalo llegando al departamento de Kim y Jimmy, escena que aún tengo presente, pues escribí este guión mientras miraba por primera vez el capítulo. La vela comienza a ondular mostrando un cambio en las corrientes de aire, es decir, que alguien acaba de entrar a la habitación, para luego ver el rostro de terror de Jimmy y Kim, quienes se abrazaban mientras retrocedían, y veíamos a un inocente Howard que aún no entendía lo que sucedía, con los chicos pidiéndole que saliera, mientras un más que tranquilo Lalo lo incitaba a quedarse, y fue allí cuando sin siquiera dirigirle la palabra le atravesó la cabeza. Literalmente Lalo fue de los pocos personajes que realmente puso a sudar a Gustavo y tenía en alerta de forma constante a Mike, y podemos decir que la única razón por la que Gustavo ganó fue la suerte de ser el quien consiguió atinar un disparo con su arma. E incluso en sus últimos momentos, en donde lo vemos agonizando y ahogándose en el suelo, Lalo sigue con aquella sonrisa que lo caracteriza. Lalo Salamanca dejó una huella imposible de borrar en todos los implicados a él. Fue el primer Salamanca en morir en manos de Gustavo, sus acciones fueron aquellas que terminó de desmoronar la relación entre Jimmy y Kim, incluso después de muerto Jimmy sigue aterrado y cuando algo le ocurre lo primero que piensa es en Lalo. Oye Lalo, al chile estás bien puto voy a la verga. Ya por último y casi que para rellenar, he notado dos cosas, la primera es que la gente por alguna razón tiende a shippear a Lalo y a Nacho, la segunda es que a la gente le gusta dibujar a Lalo como mujer, lo primero lo entiendo, si había una tensión medio rara entre esos dos, o tal vez es que soy fan de yoyos y además mexicano y por naturaleza, cuando me mencionan narcos yo pienso en homosexualidad. Pero lo segundo sí me saca de pedo, o sea, si te quieres coger a Lalo nomás dilo, no te vamos a juzgar bro. Lalo Salamanca, alias mi viejo güey, entra en el arquetipo del psicópata o el genio malvado, que son los dos nombres con los que conozco este arquetipo. Inteligente, carismático, manipulador y sumamente dispuesto a conseguir lo que quiere son varias de las cosas que lo caracterizan. Lalo Salamanca es un tipo precavido, incluso ya tenía un plan en caso de ocupar fingir su muerte, plan que incluía chingarse a una familia. En parte también podríamos decir que encaja en la misma categoría que los primos debido a sus capacidades tan claramente inhumanas y su falta de remordimiento y la forma en que actúa en varias ocasiones como un persecutor, por no mencionar que claramente Lalo está pensado para que no lo veamos más como algún tipo de monstruo que como una persona. Para acabar de forma definitiva con esta familia, guardé al indirecto causante de la muerte de todos los varones de la familia Salamanca. La familia es todo. El tío, Héctor Salamanca, en un principio fue miembro del cartel de Don Eladio, pero cuando quedó en silla de ruedas completamente parapléjico quedó en un asilo para ancianos. Pero ¿cómo fue que llegamos a esto? En algún momento don Héctor Salamanca fue un hombre importante en el cartel, un capo encargado de la supervisión del narcotráfico y siempre que podía le jodía la vida a Gustavo. Fue él quien le mató el noviecito a Gus y luego de eso no hizo más que romperle el orto más, eso sonó muy mal. El patriarca Salamanca es un hombre al que le importa más bien poco lo que pasa a su alrededor, es alguien sumamente narcisista al que no le gusta que lo vean como menos, pero ante todo es un hombre de familia, muy a su retorcida forma, pero lo era. De cierta forma quería a sus sobrinos y siempre los educó para de alguna u otra forma mantenerse unidos. Los primos eran en los que más se notaba esto. Héctor los crió juntos y eran prácticamente inseparables, y tan pronto como se enteraron de la muerte de Tuco, no dudaron en cruzar la frontera para tomar venganza. Cuando aún tenía la movilidad él solía ser un conocido capo del cártel de Juárez, contrastante con lo que es ahora, un hombre viejo y sin familia abandonado en el asilo para ancianos, desde siempre sintió una enorme repulsión por el pollero, tal vez por su clara inclinación sexual. Ejen, pinche joto. Siendo él quien a petición de Eladio acabó con el socio de Gustavo, siendo esa la razón por la cual Gustavo se encapricharía tanto con el cartel, buscando acabarlos, pero en específico teniendo un problema mucho mayor con la familia Salamanca.
Ya sea quitándole un ladrillo extra de mercancía o queriendo usar los camiones de los pollos hermanos para transportar producto, don Héctor Salamanca siempre trató de joderlo lo más que pudo. Pero el plan final de Gustavo para acabar a los Salamanca inició con una acción que ni siquiera fue de su parte. Nacho Vargas se encontraba en una situación complicada, miembro del cartel y asociado de los Salamanca, siempre quiso mantener a su padre lejos de este mundillo. Sin embargo, don Héctor se negaría a esto, tratando de convertir al padre de Nacho en una mula. En un intento desesperado por detener a don Salamanca, Nacho le terminaría cambiando el medicamento. Durante una reunión con el pollero, finalmente esto haría efecto, don Salamanca cayó al suelo, pero este no sería su final, pues Gustavo llamaría a una ambulancia. ¿Por qué salvaría al hombre que odia? Pues para obligarlo a ver cómo todo lo que hizo se derrumba. Así don Salamanca acabó en silla de ruedas, y con el paso del tiempo, las cosas para él no mejorarían, comenzando con la muerte de Tuco a manos de Walter Huite, para luego seguir con la muerte de los primos por culpa de Gustavo. Pero la gota que colmaría el vaso fue la muerte del nieto de don Salamanca, Joaquín Salamanca, y el resto del cartel. Gustavo personalmente fue a visitarlo, y a restregarle en el rostro que había ganado. Ahora que el cartel había desaparecido, Gustavo no tenía competencia o enemigos poderosos. Pero aún había alguien que, si bien no tenía el poder, sí tenía razones para matar a Gustavo. Fue así como Walter se reunió con Héctor. Héctor odiaba a Walter, pero aún más odiaban a Gustavo. Tras un pequeño plan, Gustavo volvería a reunirse, nuevamente burlándose, al menos hasta el momento en que don Salamanca comenzó a hacer sonar su campana. Nadie entendía realmente lo que ocurría, pero en ese momento Gustavo lo comprendió. El patriarca de los Salamanca es un villano muy clásico, busca poder, dinero y prosperidad para su familia, pero ante todo es alguien sumamente orgulloso y sumamente rencoroso. Don Eladio no le termina de simpatizar porque siente que no lo aprecia como debería y lo ve por debajo.